Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Saludamos a Dylan Pereira, es licenciado en Estudios Liberales, experto en Derecho Internacional, es analista político, editor en jefe de la revista Diplomática. ¿Cómo estás, Dylan? Bienvenido nuevamente a este espacio. Muy buenas tardes, Gladys. Un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. El placer nuestro para hablar de la cumbre del G77 más China, porque concluyó esta cumbre del Grupo Intergubernamental de los 77 más China en La Habana, con un llamado unitario a potenciar la cooperación entre las naciones del sur global y con la exigencia de las naciones del bloque a crear un nuevo orden económico basado en la solidaridad y que contemple las necesidades de los países en desarrollo. Leo de France 24, de hecho hizo un recuento significativo de lo que son, digamos, las conclusiones y los aspectos relevantes de esta cumbre, trasladado a la declaración final. Participaron 134 países y por ahí, bueno, comienzo contigo a revisar lo que ha sido esta noticia y qué expectativas hay sobre resultados de esta cumbre del Grupo Intergubernamental de los 77 más China. Los países participantes, ¿qué representan? Así es, Gladys, como habías descrito, pero en el grupo de los 77 realmente hoy agrupa, como habías dicho, 134 países. Esto significa más o menos un 80% de la población mundial y 2/3 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y precisamente esta cumbre se recorre en La Habana, en Cuba, un día antes del inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comienza mañana en la ciudad de Nueva York, con la iniciativa y el discurso inicial del presidente Lula da Silva, que inaugurará esta nueva sesión de Asamblea General de Naciones Unidas. Tiene un peso significativo en reuniones multilaterales y sobre todo porque están recogidos, como lo explica la Carta de Argel de 1967, en los principios de este sur global que hoy en día pues tiene una irrupción mucho más significativa, que se agrupan también en torno a mecanismos económicos, como hemos visto en las últimas semanas, la alta actividad del grupo de las BRICS, y que está apuntando precisamente a plantear una alternativa, si se quiere, en la arquitectura geopolítica actual, vigente, con la preeminencia pues, de los valores occidentales y de los mecanismos financieros como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y que apuntan también a coordinar las necesidades que comparten gran parte de estos países, como es precisamente la seguridad alimentaria o la acción climática y su financiación. Sí, de hecho hay que destacar también que a La Habana llegaron 1.300 participantes de 116 países y de 12 organizaciones y programas de Naciones Unidas, entre ellos 31 jefes de Estado, gobierno y 12 vicepresidentes. Entonces, ahí también hubo representación de Naciones Unidas, de la organización, y básicamente esos programas que buscan atender, entre otras, por ejemplo, las situaciones humanitarias que se presentan, ¿correcto? Así es, y de hecho el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estaba en La Habana y atendió a este llamado con una iniciativa y un discurso inicial muy contundente. El mundo le ha fallado y le está fallando a los países en desarrollo. Y esto en el fondo encubre una gran realidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que es un gran pacto, si se quiere, el gran contrato social global al que todos nos hemos adherido, no está cumpliendo sus objetivos. Guterres denunciaba que solamente el 15% de los objetivos planteados en la Agenda de 2030, que son más de 100.200 metas globales, solamente el 15% se ha cumplido. Y esto debido, por supuesto, a la falta de financiación global para estos mecanismos y también a una apatía, si se quiere, del mundo desarrollado a los desafíos propios de estas realidades. Esto no quiere decir que hay una serie de importantes dificultades y barreras políticas y sociopolíticas que superar y que dependen en gran parte de los contextos políticos de muchos de estos países. Estaba la cuestionada participación de muchos líderes de países africanos, como es el bloque del Sahel, que hoy pues se enfrentan al estado de modelos fallidos con dictaduras militares a su poder, como es el caso de Níger, de Mali, de Burkina Faso, y que son focos de gran inestabilidad global. Pero el mundo de desarrollo, el mundo desarrollado, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, que hoy también se encuentra en desarrollo, y esto es un punto que me gustaría destacar. Estamos en un desarrollo en transición. El paradigma de desarrollo máximo que pensábamos alcanzado se desmontó, ¿no? Totalmente basado en una triple transición: energética, política, socioeconómica y digital. Y es un desafío al que todos nos presentamos. Y creo que el planteamiento de que el grupo de los 77 articule mecanismos para poder mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones es realmente positivo. Claro, Dylan, pero fíjate tú, estamos hablando, permítame un segundo que, bueno, vuelvo a identificar a Dylan Pereira, licenciado en Estudios Liberales, experto en Derecho Internacional, analista político, editor en jefe de la revista Diplomática, para aquellos que están recién sintonizando el programa y estamos en esta primera hora, pues revisando los resultados de la cumbre del G77 más China.
Ahora bien, ellos, entre otras, y esa es parte de las conclusiones que destaca France 24, por ejemplo, entre otros medios, han pedido en su declaración que haya un reordenamiento económico, ¿no?, del mundo. El pedido del sur de un cambio del orden económico es un pedido que venían anunciando varias naciones antes de la cumbre porque recordaban sus orígenes hace casi 6 décadas, cuando veían la necesidad de unirse para defender sus intereses económicos. Pero aquí me detengo porque también creo que es una paradoja, ¿no?, lo que decías antes. Había también representantes de países que son estados fallidos, con dictaduras, y habría que también plantear en paralelo a lo económico un reordenamiento en lo político en esos países donde están faltando valores democráticos esenciales que protegen los derechos de la población. Entonces se habla de derechos por un lado en lo económico, pero no se habla de los derechos, por ejemplo, y fundamentales generales de todo un país en este tipo de encuentros. Sí, bueno, es que es muy particular porque el G77, a diferencia de lo que agrupa o cuáles son los vectores que cohesionan otros grupos de plataformas de intercambio internacional, como es el G20 o el G7, es precisamente la heterogeneidad de los que los compone, ¿no? La mayor parte de estos países son, en efecto, países en desarrollo. Estamos concentrando toda América Latina y, de hecho, México ha vuelto a formar parte como miembro pleno del G77. Están todos los países del sudeste asiático, incluso también la mayor parte de la Unión Africana, y esto en general habla de una heterogeneidad que es connatural al agrupar tantos intereses, y por ello no existen vectores en líneas políticas como es la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, como sí sucede en otros bloques geopolíticos de muchísima más capacidad de acción conjunta, como es el caso de la Unión Europea, que están regidos bajo unos principios democráticos que están contenidos, por ejemplo, en los criterios de Copenhague y en los tratados fundacionales, como es el Tratado de Maastricht o el Tratado de Lisboa. En el caso de la Carta de Argel, el objetivo que fundamenta la acción de este bloque es precisamente hacer articular la acción, sobre todo en organismos multilaterales. Y allí sí podemos traducir en acciones más concretas, que será posiblemente la petición que veamos, y creo que estamos de caras a la primera Asamblea General de Naciones Unidas en la que se den pasos concretos para reformar, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, que es una aclamación global. Y allí podríamos ver el ingreso de países pertenecientes al bloque, como es el caso de la India o Brasil, que podrían integrar miembros permanentes del Consejo de Seguridad, reflejando un sistema global que es multipolar, que se ha transformado, que no responde exactamente a los mismos cánones de la bipolaridad del siglo XX, marcado por la división entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y sobre todo la irrupción de un agente global de alta capacidad y altamente potente como es China. Y de hecho China reconoce que no es miembro pleno del G77, pero acompaña la reunión. Y allí también nos vemos una cierta polarización, porque si bien el G77, en paralelo a lo que era el movimiento de países no alineados que nacía en Belgrado, aunque por definición no tienen una polaridad, valga la redundancia, en este caldeado sistema internacional hay una fuerte influencia de China en el bloque. Y esto es algo que se está confirmando también con la ampliación de los BRICS. No podemos plantear, y es ingenuo decir, que los BRICS carecen de agentes ideológicos. Y de hecho, la incorporación de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía al planteamiento de las BRICS no es o no responde a acciones meramente estructurales macroeconómicas, porque hay una diversidad entre ellos, ni tampoco políticas. Es simplemente, si se quiere, una confirmación de la hegemonía que está alcanzando China en las relaciones internacionales. Dylan, pero dentro de las paradojas, por ejemplo, lo que mencionaba es que hay que reformar el Consejo de Seguridad. Esa es una de las paradojas del planeta. Pero como también, por ejemplo, encuentros como este con la sentencia de Díaz-Canel, que dice, llevan siglos cortando el pastel y dejándonos las sobras. Eso fue parte de lo que sentenció. Esa condena, de hecho, fue plasmada en el texto final de la cumbre, en donde los mandatarios plasmaron dicho reclamo al norte global. Insisto, que para que haya un cambio en el orden económico, por ejemplo, tiene que haber también un cambio en el orden político de algunos de esos países que justamente son sentenciados por violar derechos fundamentales de sus poblaciones. Y cuando habla Díaz-Canel de que le están dejando las sobras, ¿no?, a los países, por ejemplo, que conforman este grupo, uno se pregunta, bueno, pero el primero que no le deja las sobras a su población es el propio régimen que gobierna esos países. Sí, y claro, la declaración final de La Habana denuncia una realidad que sí es corroborable con los factos en el terreno. Se prometieron, por ejemplo, a partir de la cumbre de París 2015, se prometían $100.000 millones del financiamiento para la acción climática a los países en desarrollo. Esta cuota vagamente se cumple en un 25 o 30%. Esa es una realidad. Se planteaba una necesidad de financiamiento anual por parte de los países más desarrollados a los países en desarrollo para alcanzar la Agenda 2030 en torno a $500.000 millones anuales.
Esto tampoco sucede. Allí creo que es el punto que no desmerita las reivindicaciones que estás haciendo, Gladys, que vemos que hay una fuerte correlación entre los países en desarrollo cuyas poblaciones están asediadas por vulnerabilidades socioeconómicas, por situaciones de extrema pobreza, de inseguridad alimentaria, ligado altamente a sistemas políticos fallidos, sistemas políticos antidemocráticos, sistemas políticos que no responden a los cánones de desarrollo. Ahora bien, creo que un gran cuestionamiento que tiene el G77 por delante y que tiene el sur global es, por un lado, ordenar sus planteamientos y porque reivindican la soberanía, y es válido dentro de los paradigmas del derecho internacional, la soberanía a autodeterminar un nuevo modelo de desarrollo alternativo a lo que hablan o lo que denominan un capitalismo tradicional. Claro. Pero hay que definir este modelo de desarrollo. ¿Qué significa? ¿Qué queremos decir el sur global? Que tenemos una potencia importantísima, porque como decía, representa el 80% de la población global. Si sus intereses se coordinan en base a mejorar las condiciones de vida de la población, pues el éxito estaría asegurado. Ahora, tenemos que de una forma u otra definir en un amplio consenso qué significa, a qué modelo de desarrollo vamos a apuntar. Es el modelo de los ODS que ha planteado Naciones Unidas. De hecho, están en juego esta semana en Nueva York la posibilidad que los países vuelvan a reafirmar su criterio y darle un salvavidas a la Agenda 2030, porque estamos a pocos años de que se cumpla y solamente el 15% de los objetivos se han logrado. Y esto es una realidad que a veces ni siquiera se cumple o se alcanza en los países en desarrollo que pertenecen al G77. Entonces, definir como una coalición global, del sur global, qué mecanismos vamos a tener y también mecanismos institucionales. Si bien el G77 tiene cooperación permanente en sus oficinas en Roma, por ejemplo, para articular acciones con la FAO, o en Ginebra para articular acciones con el Programa de Naciones Unidas de Habitación, o incluso su oficina de enlace en Nairobi, en Kenia, con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quizás una estructuración mucho más amplia y mucho más fortalecida podría articular mejor estos intereses y quizás una Secretaría General con mayor acción a lo que hemos visto hasta ahora. Claro, por ejemplo, ese financiamiento, como dices, para poder apoyar todo el planeta en lo que sería, pues, el cambio climático, ¿no? Para poder corregir, además dentro del periodo trazado, que para eso ya no queda prácticamente nada. Estamos en 2023 y es 2030 supuestamente el propósito de frenar considerablemente lo que es el daño que venimos, pues nosotros como población del mundo haciendo a el planeta. Pero ahí la pregunta también dentro del financiamiento, ¿cómo se manejaría? Suponiendo que esto se logre, suponiendo que ese llamado del sur-sur se logre y se replantee pues esa economía del orden mundial, económico, y finalmente le llegue el dinero a la mayoría para poder atender temas neurálgicos del planeta. ¿Quién administra eso? Porque hasta ahora también mucho de lo que se ha evidenciado en esos países subdesarrollados, en vías de desarrollo, como se les dice, es una muy mala administración de los recursos. Sí, esto estás abordando un tema absolutamente esencial, Gladys, porque la arquitectura global del sistema internacional de políticas públicas para el cambio climático ha dado pasos importantes, pero sigue siendo insuficiente. De hecho, estamos a pocas semanas que se celebre la COP28 en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y allí esperemos que haya una visión mucho más amplia que lo que vimos en Sheikh en Egipto el año pasado o lo que vimos en Glasgow en 2021, que fueron declaraciones que sí, reafirmaban la voluntad política de las naciones en preservar los objetivos trazados, por ejemplo, mantener la temperatura 1.5 grados por encima de niveles preindustriales, pero esto tiene que traducirse en acciones reales, concretas, que ayuden y financien medidas a la adaptación al cambio climático, medidas a la mitigación, transferencia tecnológica. Y estos mecanismos están subordinados a instancias que, aunque tienen carácter multilateral, como es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como es la Secretaría del Clima en la ciudad de Bonn o el panel intergubernamental de sus expertos sobre el cambio climático, no está llegando a donde debe llegar en todos los sentidos. Y las finanzas climáticas es el gran issue del hoy y del mañana. Porque, porque te doy un ejemplo. Hace poco participaba en el grupo de trabajo de la Asociación de Naciones Unidas de Jóvenes por el Clima sobre finanzas climáticas. Y estudiábamos el caso de Costa de Marfil. Costa de Marfil, para poder alcanzar las metas que se han propuesto en sus cuotas de contribución nacional emitidas en el año 2021, estaríamos hablando de un financiamiento en torno a los 700.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Sumado a una absoluta ausencia del mecanismo de control interno, de Contraloría, check and balance, que permitan de una forma u otra controlar el flujo del ingreso y de los países donantes. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles son las medidas que podríamos adoptar?
el fortalecimiento de la sociedad civil. Es quizás el mayor punto álgido en los partenariados que se puedan establecer entre la sociedad civil y los estados y los organismos competentes, porque allí podríamos garantizar nuevos mecanismos de Contraloría, pero también reafirmar de una forma u otra esta necesidad que los estados se articulen y hablen entre estados, porque los estados son muy resilientes a hablar con otros organismos. Esa es la realidad. Y tienen miedo de perder cuotas de poder. Para mí ese es el meollo del cambio. En el caso de nuestros países, en general del planeta, ¿no? Para mí has dado en el clavo, ¿no? El tema social y que como sociedades seamos tan fuertes, tan robustas, tan sólidas, con tanto pensamiento crítico, articulación, unidad y un largo etcétera de valores que podamos incluso hacer el rol de contralor. Por ejemplo, en la administración de recursos y obviamente en lo que es el desempeño de la administración pública nacional, local, regional de cada nación. Gracias por haber estado con nosotros, Dylan. Como siempre, pues nos aclaras bastante lo que es en este caso el panorama sobre la cumbre del G77 más China, su importancia para el planeta. Dylan Pereira es licenciado en estudios liberales, experto en Derecho Internacional, analista político, editor en jefe de la revista Diplomática, y habrá que, por supuesto, seguir analizando en el tiempo, Dylan, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, y así lo han demostrado muchas de las cumbres. Son las 3:47. Vamos a hacer una pausa musical y en breve